Ignavi cora morte quidem animam traut, audaces autem milam non saltem advertum. Lulius Caesar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cristóbal por Europa. Hoy nos vamos a un museo muy interesante en la región de Tongeren, en Bélgica, que nos va a hablar sobre la evolución del hombre en esta región y también sobre una cultura muy especial llamada la cultura galo-romana. Te invito a que te quedes para que sepas más sobre ese interesante video y sobre la evolución de Europa y del ser humano en Europa. Así que nos vemos después de este comercial. Bienvenidos, pónganse listos porque viajaremos al pasado. Para empezar este video visitaremos el Museo de Tongeren en Bélgica, llamado Museo Galo-Romano. Este museo fue galardonado como el mejor museo europeo en 2011. El costo de ingreso es de 6 euros por cada persona. Así que espero que estén listos porque emprenderemos en este momento el viaje al pasado. Bueno chicos, empezamos con nuestro audio guía. Este nos va a ayudar para darnos la descripción de todo lo que veamos. Lo primero que nos encontramos que me ha llamado la atención es esta piedra original de la región, que pertenecía a un hombre primitivo. La usaban prácticamente para cortar pieles, para darle forma a muchos instrumentos para la caza. Y esta piedra que ven aquí, que es la original, tiene aproximadamente 500,000 años. El descubrimiento de esta piedra es muy importante, porque es el primer indicio de civilización en Bélgica. Esta piedra, que es prácticamente una herramienta que el hombre primitivo moldeaba a través de golpes para darle forma y filo, serviría para diversas funciones. Como dije anteriormente, entre ellas sería el cortar y el cazar. También el museo nos muestra ejemplos de humanoides que fueron los primeros en usar estas piedras. Seguramente ya has escuchado de este ancestro que tenemos en la evolución llamado el hombre de Neandertal, el cual habitó en la época glacial. Europa pasó una era muy difícil donde el clima no era apto para la sobrevivencia de muchos seres vivos, pero este museo ha encontrado vestigios de animales como mamuts y versiones prehistóricas de zorros y lobos que nos amplía el panorama de qué especies y animales existían en esta región. También hay una recreación de un cuerpo diseccionado de un hombre de Neandertal para que puedas entender su anatomía. Vean qué interesante, esta es la representación de un hombre neandertal. Vemos sus pieles, vemos, ahí es una representación de cómo cazaban aquí caballos y animales. Como, aunque muchos piensan que eran muy primitivos, contaban con instrumentos necesarios y técnicas para poder crear esas complejas ropas para poderse cubrir del frío que hace aquí. Vean cómo nos está viendo, es una representación muy interesante y podemos ver cómo eran también sus cuerpos llenos de pelo, porque algo que distingue a este hombre primitivo es el pelo en sus brazos, sus formas de cara tan toscas, tan rústicas, tan poco evolucionadas, pero en comparación al hombre actual, pues de manera un poco más tosca, ¿no? Y aquí vemos sus pieles. Esa es la representación de un hombre cazando un caballo. Vean las pieles, lo bien diseñado que está y todo el pelo que tiene. Eso llama mucho la atención. Creo que todos tenemos un amigo que tiene así, mucho pelo. Y pareciera una broma, pero podría ser lógico, ya que muchas personas tienen este gen neandertal en su ADN y muchos de los amigos o personas que conocemos, familiares, que pueden tener tanto pelo, puede ser que es por que predomina más la genética neandertal como en la mayoría de las personas europeas. Y como te he dicho, es muy interesante cómo el hombre de Neandertal se estableció en esta región.
por muchos miles de años. Pero aunque el hombre de Neandertal en otras regiones de Europa se mezcló con el Homo sapiens, es muy curioso que por lo menos aquí en Bélgica nunca lo hizo. Los primeros indicios de Homo sapiens en esta región de Bélgica vendrían años después. ¿Saben qué me está gustando de este museo? Que aunque, el museo se llama Museo Galorromano, sí nos está explicando desde los inicios, desde la prehistoria, desde la era de piedra, cómo las personas se asentaron en estas regiones y cómo vivían y bajo las excavaciones arqueológicas de lo que han encontrado, cómo se puede ir poco a poco armando la historia y puede dar más sentido a la sociedad actual en la que vivimos, desde la forma en la que comen, visten, genéticamente, enfermedades, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Yo me esperaba que al entrar me iban a hablar directamente sobre la cultura galorromana, que es a la que se le atribuye el nombre del museo, pero no, nos da una buena explicación para poder llegar a los galorromanos y poder entender cómo fue la evolución también social en Bélgica. Es cierto que entre su precaria vida, el hombre de Neandertal fue muy inteligente por miles de años. Viviendo como cazador y nómada, poco a poco, un día descubriría el fuego, lo que implicaría que su dieta cambiaría y también sus utensilios. Aquí apreciamos unos instrumentos para cazar y cortar mucho más pequeños, lo que implica que su dieta cambió. Dejaron los grandes y majestuosos animales por especies más pequeñas. Hasta este punto de la historia todo parece muy lineal, pero también hay otro punto, que es muy cierto. El hombre de Neandertal abandonaría la región norte de Europa, desaparecería y generaría la gran pregunta y miles de hipótesis. ¿Por qué? ¿Por qué se fue del norte de Europa? Tal vez se mudaron por la escasez de alimentos o por algunos lugares mucho más cálidos y fáciles de vivir. ¿O simplemente fue desbancado por otras especies de humanoides? ¿O fueron un conjunto de todas estas teorías? No lo sabemos, pero les dejo esa pregunta. Bueno, ya hemos pasado al área de la prehistoria. Sigamos con nuestro recorrido. Años después nos llegaría una buena noticia. ¿Qué creen? El ser humano regresaría a poblar el norte de Europa. ¿Y cómo se puede saber esto? Por las mismas piezas que se han encontrado. Hay un corte brutal entre el hombre de Neandertal y sus objetos con los objetos encontrados posteriormente. Y con estos hombres también vendría la agricultura. Aprovecharían las buenas tierras para cultivar trigo, crear aldeas, asentarse y procesar los granos. De hecho, he encontrado un tipo de mortero que existe en muchas civilizaciones y que en México, por ejemplo, se usa para moler el maíz y convertirlo en masa. Y aquí lo usaban para moler trigo y convertirlo en harina. En esa parte nos habla un poco de cómo se movieron las tribus, los pequeños asentamientos, y entre los muros, entre las paredes, hay una cosa muy peculiar que ahora vamos a ver, y es un poco de la ganadería. Vean esos animalitos, seguramente en muchos de sus países existe alguna raza similar. Mi abuelo tenía unas vacas muy parecidas, de hecho me recuerdo que eran de una raza llamada suiza. Bueno, aquí no es Suiza, pero podría ser un ancestro de este tipo de vacas, ya que tienen una fisionomía muy parecida, un poquito de pelito en la cabeza, el color, y bueno, son los animales y la ganadería que usaban los ancestros de esas regiones.
Pero hay un descubrimiento que para los arqueólogos significa una parte fundamental: el hallazgo de una espada de bronce. Así el ser humano pasaría de ser un hombre que solo caza a uno que vive y cultiva. Pasa a ser también un ser social y que no solo crea utensilios, sino armas para defensa, poder, ataque y conquistas. Esta espada de bronce la podemos ubicar alrededor del 825 a.C. Fue encontrada en una tumba decorada. No es autóctona de aquí, seguramente viene de alguna parte de Alemania y pertenecía a una persona de alto rango que logró tener esta adquisición en otra parte del continente. El hombre de la edad de bronce, con la manipulación de los metales, da un salto abismal y grande, porque empieza a forjar cultura y a su vez diferentes objetos para su crecimiento en el día a día. Por ejemplo, los frenos para caballos de bronce y las decoraciones que tenían sus estribos es realmente un ejemplo del buen uso de la manipulación del metal. Van a trabajar, a dejar de usar la piedra para meterse más a la metalurgia con los herreros y el manejo de los metales. Esta se puede tocar, es una réplica de cómo eran unas hachas primitivas. Visitando este museo y pasando después de la edad de piedra a la era del bronce, del uso de la metalurgia, me hace recordar cuántos años tiene el oficio de ser herrero. Estoy pensando en un tío que se llama Víctor en México, que trabaja en la metalurgia y como herrero, ¿no? Moldeando y haciendo, trabajando el hierro. Y me doy cuenta que pues es un oficio que tiene, pues, ¿cuántos años? Desde el 825 a.C., que se empiezan a hacer los primeros espadas y artefactos con el metal y se deja la piedra. A veces damos por sentado, por hecho, ¿no?, el uso de los metales y no es tan fácil. Y sobre todo, como están viendo en ciertas partes del video, el uso de las decoraciones en el metal, que eso ya es más complejo. No solamente usar un instrumento como algo funcional, sino también como expresión artística. Eso, pues no sé, se los dejo ahí para que lo piensen. Todo esto que pasó en la región daría pauta para que se forjara también las legendarias tribus galas, para ser más preciso, la tribu de los Eburones. Ahora pasemos a explicar un poco sobre los galorromanos. ¿Quién eran los galorromanos? ¿Cómo se veían los galorromanos? Ahora te los voy a mostrar. Como aquí, mi amigo que está aquí, así era un galorromano de la época. Vean, obsérvenlo, su armadura y su nariz. Ay, podríamos ser de la misma familia, ¿eh? Así que los galos, como los romanos los llamaban, eran tribus de Bélgica, Francia, Países Bajos, Suiza y Alemania. Otro nombre con el que se les conoce es celtas. Eran tribus con características diferentes ubicadas en estas zonas. El emperador Julio César, en su obra Comentarios sobre las Galias, los describe como valientes, hombres, bravos y aguerridos. Pero esta región, apartada en aquella era de la civilización que poco a poco se expandía y que se hacían llamar el Imperio Romano, enfrentaría un hecho que le daría un impulso evolutivo que perduraría hasta ahora: la fusión de la cultura romana y gala, creando la sociedad galo-romana. Alia cantilena ad repudium rotundo. En la última etapa del museo nos muestran el arribo de los romanos, la conquista del territorio ante los eburones en el 54 a.C., a manos de Julio César, y cómo también se crea una fortaleza a la que llamarían Atuatuca Tongrum en latín, que significa la fortaleza de los Tongri. Con esta conquista también llegó la civilización, nuevas técnicas de cultivo
plantas y especies, como la uva, cambiando la gastronomía de la nueva sociedad, que dejaba sus costumbres milenarias para adaptarse y ser una parte muy importante y estratégica de uno de los imperios más grandes de la historia. Vean, eso les va a llamar mucho la atención. Son unas figuras que se encontraron en las excavaciones aquí en Tongren que representan a los dioses romanos. Me hace recordar mucho, bueno, dependiendo de las religiones, pero la forma en la que representamos a nuestros dioses, a nuestros santos, de manera, como una pequeña estatua, una pequeña figura, y los romanos también lo hacían, como ahora lo veremos. Por ejemplo, aquí tenemos a Minerva. Todas esas estatuas representan a Minerva. Esas dos chicas es Psique, el que está atrás con el tridente. Bueno, no es un tridente, es como un báculo. Es Mercurio. Ella es Diana. Aquí tenemos la representación en diferentes formas también de Fortuna, de la diosa Fortuna. Ella es Venus. Recuerden que hay una pintura de Venus desnuda y que también hay una estatua que no le falta un brazo, que es una escultura griega. Pues esta es Venus. Aquí tenemos a Matrona, que me imagino que tiene algo que ver con la diosa madre de algo. Y aquí hay uno más, se llama, son diferentes tipos en terracota, de diferentes tipos de dioses. Con el tiempo, la arquitectura también tendría un cambio significativo. Los nuevos galos dejaron las chozas y las precarias casas para construcciones más complejas. Estos foros y plazas amplias, decoraciones en mármol, baños públicos, saunas, donde se han podido rescatar muchas pequeñas botellas de aceite que eran utilizados por los romanos para sus cuerpos. Ya saben que tenían una cultura por la belleza muy particular. Caminemos sobre un mosaico romano. Aquí un ejemplo original de lo que han rescatado de los mosaicos en la ciudad de Tongren. Es increíble cómo en el mismo estilo se puede ver en algunas casas en la actualidad, la misma técnica de colocarlo, de orden, de diseño. Y ahora estamos caminando entonces sobre uno de esos milenarios mosaicos. Algo que destaco mucho de este museo es la colección amplia de piezas muy particulares de la época romana. Por ejemplo, seguramente recuerdas la película de El Gladiador, pues el emperador romano que interpreta el actor Joaquin Phoenix, que se llama Cómodo, realmente existió en la vida real. Cómodo, del Gladiador, se inspira en el emperador romano del mismo nombre, que es recordado por su banalidad y crueldad. Y aquí tienes uno de los anillos, que es un anillo con su rostro que le servía para sellar las cartas privadas. Increíble, ¿verdad?
Y por último, cuéntame, ¿qué te ha parecido el museo? ¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido interesante? Recuerda que no dudes en dejarme un comentario, estaré encantado de leerte. Desafortunadamente llegamos hasta el final de nuestro video. ¿Qué tal aprendimos sobre la historia de los galorromanos, la evolución de esta sociedad y de esta ciudad y de este país junto con la cultura romana? Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a Cristóbal por Europa, darle like, seguirme en mis redes sociales como Cristóbal por Europa con X en Instagram y Cristóbal por Europa en TikTok. Te agradezco mucho y nos vemos en la siguiente historia.